Empecemos. Ahora sí no. Eh, de hecho, mm, en los ejércitos atenienses y espartanos, muchas de las personas que estaban dentro del ejército eran pareja. Y la idea por detrás era que si alguno moría, al final su pareja que le sobrevivía podría salir a la guerra de forma mucho más audaz, mucho más valiente, con toda la ira porque perdió a su pareja. Entonces, uno podría decir, sí, o sea, aceptan más el homosexualismo, pero es otro diferente contexto, ¿no? El contexto es que se acepta más porque el sexo con mujeres era denigrante por ser consideradas seres inferiores, ¿sí? Um, Eso. Ahora, de todas maneras, no significa que la sociedad haya sido mayoritariamente homosexual, no, de ninguna forma. No, no, no. Pero sí había ciertos círculos donde esto se pensaba y que era pues muy común encontrarse parejas homosexuales. Hombres, no mujeres, hombres, solo hombres. ¿Sí? Yesenia, por favor. Buenos días, profe. Disculpe Hola. una pregunta Sí. acerca del antiguo Egipto. En ese tiempo ya existían las enfermedades de transmisión sexual y, y en ese tiempo, ¿cómo hacían para no morir acerca de estas terribles enfermedades? O también en ese tiempo ya existía el condón. Gracias. Ok, gracias, Yesenia. No, no, no. O sea, ¿existían enfermedades sexuales? Sí. De hecho, siempre han existido. Eh, pero los condones, per se, como los conocemos ahora, aparecen recién en a mitades del siglo XX. Sí había cierta utilización de materiales. Se ha encontrado en ciertas excavaciones arqueológicas, se han encontrado ciertos materiales que parecieran tener la misma funcionalidad, es decir, la funcionalidad de cubrir eh, el pene en el acto sexual, ¿no? Desde protectores en base en madera, otros incluso base de hojas. Um, pero este es interesante, no con la idea de transmisión sexual, porque eso es un descubrimiento muy reciente, sino más con la idea de no tener hijos con las amantes. Porque en la edad antigua, los hijos con la esposa o con las esposas eran muy bienvenidos y de hecho eran un signo de honra y un signo también de economía, porque los hijos tan pronto puedan trabajar y ayudar al padre, pues eran muy funcionales, ¿no? Pero claro, era condenado los hijos con las amantes, ¿sí? Con ellas sí. Entonces sí hay cierto tipo de, se ha encontrado cierto tipo de materiales que tendrían la misma funcionalidad, pero no la funcionalidad de protegerse con enfermedades venéreas. Eso no se tenía idea. Eso es un descubrimiento muy, muy reciente. O sea, me refiero al siglo XX, ¿no? Mediados del siglo XX, de hecho. Eh, que coincide, déjeme lo dejo ahí, coincide con la revolución sexual. De hecho, muchos creen que justamente fue esto, um, es decir, haber descubierto elementos para protección de enfermedades venéreas, de enfermedades sexuales, que, um, que fue uno de los elementos que impulsó lo que se conoce como la revolución sexual, ¿no? Otro de los elementos que impulsó la revolución sexual, pues obviamente fueron la Guerra Fría, ¿no es cierto? El comunismo vino de cierta forma ya embalsamado y encubierto, revestido también por una revolución cultural
Y esta revolución cultural quería decir, obviamente, alejarse de todos los valores de Occidente. Y el primer valor de Occidente son los valores morales del cristianismo, ¿no? Por ende, pues obviamente, tienes que salirte de toda el encuadre moral de lo que significa prohibiciones del sexo, sobre todo. ¿Ok? Am, eh, y viene también de la mano, por cierto, de la revolución hippie. Es decir, justo aquí mismo, en esta misma temporalidad, aparecen muchas comunidades hippies, lo único que les importaba era el sexo, el amor, sexo, alcohol y drogas, ¿no? Eh, y que pues mm, lo proponen como una solución a una solución pacífica a la guerra, porque estábamos en medio de la Guerra Fría. De todas maneras, hay otros elementos también, como por ejemplo, la inmensa, la inmensa influencia que tiene Sigmund Freud y sus escritos sobre los jóvenes, sobre todo los jóvenes. Sigmund Freud, si alguien lo ha leído o lo ha escuchado, es un psicoanalista de finales del siglo XIX y principios del XX que propone el sexo como una de las pulsiones reprimidas en el ser humano y que estas pulsiones reprimidas causan problemas psicológicos. Entonces la respuesta obvia era dejar de reprimirlos para que no tengan esos problemas psicológicos. Obviamente Freud mucho después ya ha sido criticado. Ahora Freud no es tan seguido, aunque te encuentras todavía escuelas freudianas por allí, porque obviamente hay cuestiones que sí deben ser reprimidas, que son lógicas y obvias que deben ser reprimidas, ¿no? Que yo tengo la reprensión y la pulsión de matar a gente, ¿no? Es una pulsión primaria, está dentro de mi ser. Sí, pero tienes que reprimirlo. Obviamente hay que reprimirlo. Bueno, eso, Freud por el un lado, luego tenemos pensadores culturales marxistas, como en el caso este, um, de Marcuse, tenemos el caso de los pensadores franceses, desde Derrida, um, eh, y otros más que se me están yendo el nombre en este momento. Um, pero bueno, todo esto es una influencia que confluye en el mismo lugar. Y bueno, uno de los elementos es obviamente haber encontrado métodos anticonceptivos. ¿Ok? Y gracias, Yesenia. Sí, Alexander, por favor. Eh, Bueno, mi pregunta iba a otro tema. Con la hermenéutica, ¿qué podríamos decir de Moisés y su paso por el Mar Rojo? Ok, muy interesante. Mira, lo que podríamos afirmar es al menos dos cosas. Lo primero, que hubo una apertura del mar de acuerdo al autor. Sí. Okay. De acuerdo al autor, este mar se abrió. Ahora, por fuera, uno podría ver, bueno, hay lugares hay lugares donde la travesía que aparentemente creemos donde pasó Moisés, donde en ciertas partes del año hay sequías y en estas sequías donde antes estaba el mar, uno puede caminar sin problemas. De hecho, lo tenemos hasta ahora. Hay varios lugares en el mundo donde en la mañana está inundado, o sea, en la marea alta, ¿no? Cuando ya es marea baja, todo lo que parece mar se despeja y puedes caminar por allí y es peligroso. De hecho, si es que te coge la marea alta, puedes, puedes pues, perecer, ¿no? Esa es una interpretación naturalista.
Es decir, darle una interpretación natural a los hechos que se relatan. Ahora, tienes obviamente la interpretación sobrenatural, que es la interpretación que la hace Moisés. Para esto no sirve la hermenéutica, es la interpretación que la hace Moisés, ¿no? Y la interpretación, bueno, hay dos herramientas ahí para los que les interese un poco de esto. Esta es la hermenéutica y la exégesis, ¿ok? Entonces, a través del exégesis te pones en la mente del autor y dices, bueno, Moisés vio esta apertura del mar no como una cuestión natural, sino como una cuestión sobrenatural. Esto quiere decir que el mar realmente se abrió. ¿Es imposible que esto pase? Bueno, hay una pregunta anterior a eso. Si es que crees que Dios existe, y este Dios obviamente tiene que ser omnipotente, no es imposible. No es imposible, obviamente no lo es, ¿no? Si, pues, Él fue el que creó todo esto y crees que existe, pues no es imposible. Ahora, si crees que Dios no existe, entonces en ese caso te ves con una dificultad muy grande. Y esta dificultad grande es cómo interpretar los casos que no son interpretados de forma natural, ¿no? Y claro, no se puede basar en estas cuestiones de Moisés y el relato del camino, de su caminata por el desierto, pero actualmente, déjenme lo comparto acá también. Denme un segundo. Pero actualmente tenemos mucha evidencia. Hay un autor, de hecho, es un profesor en la Universidad de Duke University, Craig Keenan, el que está aquí. Es con doble E. Keenan escribió, creo que son 2 o 3 volúmenes, sobre la evidencia de milagros. Déjame ver si es que lo encontramos por aquí. De hecho, fueron sus investigaciones doctorales. ¿Quién saca estos 2 volúmenes? Y él, aquí está. Vamos, está el otro por acá. Sí. Y él entonces encuentra miles de casos alrededor del mundo, y los divide por regiones, los divide, de hecho, América, Europa, África, Asia, los divide por regiones y luego los divide por categorías. Entonces los divide aquellos milagros con poca evidencia. ¿Y qué se refiere con poca evidencia? Bueno, es que yo estaba enfermo de cáncer y luego yo pues estuve en una oración y ayuno y luego me curé. Bueno, ¿tiene alguna evidencia de eso? Bueno, yo lo que yo digo, lo que mis familiares te pueden decir y pues, eso, esa es poca evidencia. Luego tienes casos con mediana evidencia. Entonces dicen, no, sí, claro, aquí está mi examen de sangre, ¿no es cierto? Aquí está el antes y después del examen de sangre, pero ¿tienes algo más? No, esto es lo que tengo. Y él tiene un tercer grupo que son los grupos de alta evidencia. Entonces tienes tomografías, exámenes de sangre, evidencia oral, no solo del paciente, sino también de los médicos. O sea, tienes todo un cúmulo de evidencia que sabes que antes tenía cáncer, pasó por un proceso de oración y luego pues, se ha sanado, ya no hay nada, ¿no? Entonces son 2 volúmenes grandísimos, son grandes, ¿no? Y claro, entonces, por un lado, o sea, actualmente tienes evidencia real, evidencia académica de que hay procesos que no pueden ser entendidos de forma natural. ¿Okay? Y hay procesos que solo, o por lo menos dejémoslo allí, no pueden ser entendidos de forma natural. Listo. Entonces, en ese caso, claro, tienes un problema. Y el problema es que si tu versión
no solo de hacer historias, sino la versión de ver el mundo es simplemente la versión naturalista. No puedes interpretar estas cosas, no hay cómo hacerlo, ¿no? No puedes hacerlo. Eh, ¿Cómo interpretas, no es cierto, en uno de estos casos, por ejemplo? Uno de los casos que yo recuerdo. De una señora que había sido operada por ahí 4 o 5 veces de la columna vertebral, creo que era L3, L4, L5, tenía placas y estas placas la habían dejado inmovilizada casi de forma oblicua, es decir, lo único que podía hacer es estar sentada en la silla de ruedas. Si quería pararse, pues se paraba y permanecía eh, como en una L, ¿no? Bueno, en un encuentro que tiene con uno de un líder cristiano, esto es en Estados Unidos, y esto fue de hecho en un mercado, en un supermercado. Él quiere orar por ella no quiere, ella no se deja. Bueno, después de tanta insistencia, finalmente ora y empieza a movilizarse. Y se moviliza. Y de hecho no únicamente moviliza su espalda, sino que ya puede caminar e incluso puede hacer algún movimiento como de caminata rápida ese instante, ¿no? Luego hacen todos los exámenes debidos. La columna está muy bien. Las placas, aunque siguen allí, son placas movibles, es decir, que se mueven conjuntamente con la espalda, ¿no? Y bueno, entonces tienes allí todos los exámenes anteriores. Tienes el proceso, pues que ella llamaría un proceso de sanación, y luego tienes todos los exámenes posteriores. Si la versión es únicamente naturalista, te encuentras con una dificultad muy grave. ¿Cómo interpretas estos sucesos? ¿No? Pero si abres las opciones a opciones también sobrenaturales, entonces lo que relaté es un caso de los que están aquí relatados, ¿no? Y entonces en ese caso, pues claro, tienes opciones para interpretar esto. Llevándonos o regresando al caso de Moisés. Si la interpretación es naturalista, te encuentras con estas cosas, ¿no? Es decir, a ver, pues veamos dónde realmente Moisés pudo haber cruzado. Ah, que aquí hay marea alta y marea baja. Debió haber sido por aquí. Pero si tus opciones son sobrenaturales y tomas en cuenta la exégesis y la hermenéutica, para Moisés, esto no era una cuestión natural. Para Moisés, esto era una cuestión sobrenatural. Ok, Alexander, ¿quisieras decir algo más ahí? Respecto a este tema, sí quedó un poco más claro las opciones que tendría. Lo otro no sabría cómo plantearlo sobre el rol de la mujer en Egipto, porque, bueno, como ellos tenían a la autoridad al faraón en otro aspecto distinto, como un líder también religioso, no solo de poder político, entonces sí podríamos diferenciarlo, ¿verdad? De la mujer, del rol de la mujer en Grecia o en Roma. No sé si me hice entender. En Grecia y en Roma, ¿estos son los lugares que quieres saber? No, no, en Egipto, del rol de la mujer en Egipto, como sería, que sí sería distinto, porque pues como que primero ahí imperaba el, la sangre que tenían, porque se supone que tenían vínculo con los dioses, ¿verdad? A eso iba. Ok, ok. Bueno, vamos a ver. El rol de la mujer en Egipto no es muy diferente que el rol en otros lugares. ¿En qué cosas sí se diferencia? Am, que las mujeres sí podrían llegar a tener mm, y alguna opción de liderazgo, ¿no? E incluso ya a finales del periodo ptolemaico, te encuentras que no únicamente una opción de liderazgo, sino que era la suprema líder.
Y no solo únicamente en el caso de Cleopatra, te encuentras también antes de Cleopatra, antes del periodo ptolomaico, que sí hay un par de casos en los que las mujeres se convierten como con las mismas facultades que el faraón, ¿no? Ah, claro, esto tiene que ver obviamente también con la interpretación metafísica, ¿no? Es decir, como tú habías dicho, pues sí, las mujeres tienen una representatividad casi divínica por estar al lado del faraón. Ahora, yo decía, de todas maneras, aunque son estos los casos y son muy pocos casos, el rol de la mujer sigue siendo un rol secundario, tanto en Grecia, pues Egipto y Roma. De hecho, en Roma no tienes ni un solo líder romano que sea mujer, ni uno solo. No, en el caso de Grecia tampoco. Si te encuentras es con algunos relatos de algunas mujeres que han sido muy valientes y demás, eso sí. Pero pues no cambia mucho. Um, Eso podríamos decirlo. Ahora, te encuentras con otras culturas también. eh, y este es el caso de, por ejemplo, la cultura hebrea, ¿no? En el caso de la cultura hebrea, antes de que haya reyes, ya lo habíamos contado, hubo el periodo de los jueces. Y entre los jueces sí se cuentan mujeres. Vamos a verlos, sí hay mujeres. Eh, y también, de hecho, en el caso del Nuevo Testamento, que pues a mí me parece que es una muy mala interpretación, pero bueno, es para otro tema, y que los únicos líderes y los únicos que deben enseñar son hombres. No, no, te encuentras también mujeres. De hecho, Pablo al final de Romanos, creo que es Romanos 16, saluda a Phoebe, que es una diaconesa, eh, y luego después en el mismo capítulo saluda a otra líder también de Roma. Bueno, eso, Alexander. ¿Algo más allí? No, solo eso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, vámonos ya directo a Grecia. Hoy vamos a estudiar, bueno, ya hemos visto cuáles son los elementos esenciales de por qué entender que Grecia creciera tanto, ¿no? Ah, ¿qué pasa, Kimi? Voy a poner aquí una línea, déjeme lo pongo acá. Una línea temporal para que lo veamos en principio y podamos entender dónde estamos. Ok, lo dejo ahí para que le tomen una fotico o lo copien. Ok, bueno, ahí lo van copiando, ¿no? No les voy contando. Bueno, Grecia ha existido desde hace, pues, miles de años, ¿no? Pero tú puedes poner ahí el año 3000 antes de Cristo. Claro, es que Grecia está lleno de islas pequeñas. También hay una parte obviamente continental, pero pues una cultura que se va generando en el tiempo. ¿Ok? Ah, tienes la época oscura, está bien, la época arcaica, y la época clásica, que es lo que vamos a ver hoy, y la época helenística que veremos la próxima semana. ¿Por qué no nos vamos a concentrar en las anteriores? Porque no tenemos mucha información. Es por eso. O sea, la información que tenemos de Grecia de antes del año 1000, o sea, del 1000 antes de Cristo hacia atrás, no tenemos mucha información, sino pocos datos que nos han quedado de forma literaria,
¿no? Es decir, por ejemplo, los escritos de Homero. En los escritos de Homero te encuentras, que supongo que lo han leído ustedes en el colegio, ¿no? El Homero y la Ilíada, pues claro, acá lo que hacen leer a los chicos es una cuestión muy, muy chiquitita, pero son libros grandísimos, son narrativas gigantes, ¿no? Eh, pero que son novelísticos, es decir, son narrativas que tienen datos, uno podría decirlo narrativas históricas, pero tienen datos históricos y datos que son propios de la literatura, ¿no? Datos hiperbólicos, analógicos o incluso algunos inventos por allí. Y por ende, pues se convierte en una suerte de un trabajo intelectual muy profundo, saber cuáles datos realmente sí eran históricos y cuáles datos no, no qué cosas sí pasaron y qué cosas no pasaron. O sea, sabemos que lo de Troya, pues sí pasó, ¿sí? La guerra de Troya. Sabemos que había algún líder guerrero que era muy bien visto y que era muy bien respetado, que se llamaba Aquiles. Sí lo podemos afirmar. Pero de allí ya las cuestiones un poco más exageradas sobre su valentía, su gran fuerza y demás, pues ya son cuestiones que uno tendría que verlo con pinzas, ¿no? Y entonces, por eso es que no nos podemos meter tanto en la parte anterior, sino mencionarlo tal y como lo sabemos, ¿no? Es decir, hay recuentos más de las guerras previas a la época arcaica y clásica, ¿sí? Están viendo allí. Eh, claro, como la guerra de Troya y otras guerras, pero son datos que lo sabemos, pero no tan a ciencia cierta, ¿sí? Eh, por ejemplo, de cuando creemos que vivió Homero o que escribió Homero la Ilíada y la Odisea, hasta el primer manuscrito que nos ha quedado de la Ilíada y de la Odisea, han pasado 800 años. A ver si me explico un poco. Entonces, Homero vive, ¿no es cierto? Escribe la Ilíada y la Odisea y fallece. Bueno, esa escritura, la original, fue copiada. Fue copiada, pues la original desapareció, luego esta otra fue copiada otra vez, esta segunda original desaparece, y así. Y lo que tenemos ahora, este momento, es decir, la primera copia que tenemos de la Ilíada y de la Odisea, se separan del original 800 años. Y es lo normal. O sea, cuando encuentras en edad antigua, eso es lo normal, ¿no? O sea, los periodos son larguísimos. Solo es en el caso del cristianismo que los periodos son muy corticos, muy corticos. O sea, de hecho, lo puedes reducir casi a 15 años, dependiendo del escrito que tú estés analizando, ¿no? Solo en el caso del cristianismo tienes escritos muy corticos. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Magno, sobre la vida de Alejandro Magno, la primera evidencia escrita que tenemos de Alejandro Magno son 500 años después de la existencia de Alejandro Magno. Son 500 años después. O sea, que es lo normal, digamos, ¿no? O sea, en edad antigua es lo normal. Solo es y únicamente en el caso del cristianismo que la evidencia es como muy cerquita al tiempo donde pasó. Ok, entonces ustedes podrán ver ahí época arcaica, ok, época clásica. Vamos a empezar acá, en la época clásica. Primero vamos a revisar pues, los pensadores más importantes de Grecia, nos detendremos en ellos momentáneamente para explicarlos, porque, bueno, y luego nos meteremos en todas estas, ¿no? Las guerras médicas, que de hecho son
las guerras que tienen con Persia, Atenas y Esparta, la guerra del Peloponeso, que son la guerra entre estos dos, de hecho, ¿no? Y el Felipo II, que es el papá de Alejandro Magno. Muere Felipo II y toma el poder Alejandro Magno. Entonces, es esta parte de acá en la que nos vamos a concentrar. Y lo de acá ya les he dicho por qué. Y, aunque sí vamos a ir mencionando de a poquito cómo se construyeron las polis. Polis de política, ¿no? De hecho, mejor, política viene de polis. Aristóteles dirá, si vives en la poli, eres político, aunque diga que no te gusta la política. ¿Okay? Si vives en la polis, él es político. La opción de ser apolítico o en contra de la política es una opción política. ¿Mm? Es decir, sigues estando dentro de la política, porque sigue siendo una opción política. Es decir, necesitas de la política para ser apolítico. La A en griego no necesariamente es la negación, sino que puede ser la ausencia. Apolítica, como ateo. El teo, que viene del theos, que es Dios, pues ahí viene la palabra teología, ¿no? Y pues claro, está basada en el theos, que es Dios. Entonces, ateos no necesariamente es en contra de Dios, sino sin Dios. Pero si tomas la interpretación de Aristóteles, podrías bien decir, bueno, incluso para ser ateo necesitas la idea de Dios para ser ateo. Porque no puedes, quieres estar en contra de la idea de Dios, pues necesitas la idea de Dios para estar en contra de ella, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver, el primero que vamos a ver es al más famoso de todos, ¿no? A don Sócrates. Y esperemos que se abran, por favor, ahí anoten las fechas, ¿no?, en las que vive. Ok. Bueno, vamos a mencionar dos o tres cosas de Sócrates que son indispensables. Uno no puede pasar Sócrates sin saber estas tres cosas. Lo primero, lo que se conoce como el método socrático, que es un método, de hecho, que yo siempre pongo en todas mis clases y que se le intenta utilizar en la medida de lo posible. El método socrático es el método de la discursiva dialéctica. Es decir, que entras en una conversación para poder encontrar la verdad. No entras para imponerla. No entras en la conversación para imponer la verdad, sino que entras en una conversación con tu interlocutor. Denme un segundito, chicos, por favor.
Ok, chicos, disculpen. Disculpas. Sí, son a veces cuestiones de emergencia que tengo que responder. Ok, entonces les decía de Sócrates, ¿no? Y de Sócrates tienes esto lo que se llama el método socrático. Si ustedes han leído algo de Sócrates alguna vez, bueno, Sócrates nunca escribió nada en su vida. ¿Okay? Todo lo que sabemos de Sócrates lo escribió Platón. Platón, de hecho, utiliza en todos sus diálogos a Sócrates como el principal interlocutor. Pero sí hay cómo hacer una diferenciación entre el pensamiento de Sócrates y el pensamiento de Platón, porque los primeros escritos de Platón, pues se creen que son los escritos socráticos, el pensamiento real de Sócrates, y luego ya vas encontrando una diferenciación a medida los escritos van apareciendo, ¿no? Ya los escritos de los segundos y terceros escritos ya son el pensamiento de Platón, aunque siga utilizando a Sócrates como su principal interlocutor, ¿no? Si alguien, como digo, si alguien ha leído a Platón en algún momento, espero que sí, confío de que sí, pues te encuentras que el principal es Sócrates. Y Sócrates está debatiendo con todo el mundo y lo está debatiendo en las calles, en la cárcel. De hecho, Sócrates fue condenado a muerte, ya lo veremos. Eh, pero siempre lo ves en todos los diálogos platónicos, siempre está debatiendo. Y no es un debate, como tú dices una idea, yo voy a contradecir la idea que tú dices y el otro va a contradecir lo que yo he dicho y demás. No, no, no. Sócrates es experto en hacer buenas preguntas. Y esto nos ayuda muchísimo en el área académica. El método socrático, hacer buenas preguntas. Es decir, por ejemplo, algo de lo que ustedes, alguno de aquí dijo, ¿no? Bueno, es que, ¿no es cierto? Podemos ser una cultura, te estoy diciendo yo, podemos ser una cultura progresista. Una buena pregunta sería, espérame un segundo y un momento, por favor. ¿Qué significa para ti el progreso? Una segunda pregunta debería ser, ¿en qué está basado esta idea de progreso? ¿Okay? Y una tercera pregunta que es indispensable hacerlo es, ¿tu idea de progreso debe estar sobre mi idea de progreso? No estás contradiciendo nada, no estás yendo en contra de la argumentación, sino que estás haciendo buenas preguntas. El método socrático funciona solo y únicamente y exclusivamente con gente que sea honesta. No lo puedes hacer con gente deshonesta o gente que viene a imponer su idea o gente que únicamente quiere escuchar lo que él quiere escuchar y nada más. No hay cómo hacerlo. Tiene que ser con gente honesta. Es decir, si yo te pregunto algo, estoy esperando que con la mayor honestidad posible me respondas. No en el intento de contradecir, no en el intento, aunque sí pueda pasar, pero no en el intento de imponer, no en el intento de, pues, que tu pensamiento sea el único posible. No, sino con una conversación honesta. Yo recuerdo que algún momento yo les conté que yo había estudiado una parte de mi pregrado en Estados Unidos y en la universidad donde yo estuve, bueno, había clubes de todo, ¿no? O sea, clubes de relaciones internacionales, había un club de política, de historia no había, bueno, era muy chiquitito, y no había club de filosofía. Y yo como era un entusiasta de la filosofía, yo amaba y amo la filosofía, pues bueno, abrimos el primer club de filosofía en la universidad. Y claro, nos reuníamos los viernes, era viernes más o menos por allí, 5 de la tarde y pasábamos toda la tarde y la noche pues platicando, ¿no? Conversando. En principio éramos dos,
Solo dos. Yo y un amigo hondureño, de hecho. Ah, que no lo he visto hace mucho tiempo. Conversamos, la última vez que conversamos fue como hace unos meses, pero personalmente no lo he visto ya hace mucho tiempo. Un loco el tipo, muy abierto siempre, pero a mí me gustaban mucho las discusiones porque eran honestas. O sea, vamos a preguntarnos, por ejemplo, vamos a preguntarnos sobre la existencia de la verdad. Pero era honesta la conversación, por eso a mí me agradaba muchísimo. Luego crecimos y llegamos a tener por ahí unos 6 u 8 miembros. Claro, todos entusiastas de la filosofía y estaba muy bien. A mí me gustaba muchísimo porque nos encontrábamos en la cafetería de la universidad. Las universidades de allá son espacios muy grandes y las cafeterías pues son hermosas en las cuales te quedas muy, muy tranquilo, sofás y todo lo que te imagines, ¿no? Eh, Luego ya pues lo hicimos en el apartamento de alguno de ellos, pero claro, a alguien se le ocurrió y yo no lo había visto, o sea, no necesariamente lo había visto de esa forma, pero alguien dijo, oiga, somos solo hombres. Y era verdad, éramos solo hombres. Y no porque no hayamos querido invitar a mujeres, no, 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 pero no había muchas mujeres entusiastas de la filosofía. Y entonces a alguien se le ocurrió, bueno, invitemos a algunas mujeres, aunque no estén en estas clases, invitemos a las que sí quisieran venir. Y después, claro, se invitó luego a mujeres, pero el ambiente cambió muchísimo, ¿no? Ya lo último que se conversaba era de filosofía, ¿no? Bueno, claro, imagínate toda la explosión de hormonas que hay cuando estás en la universidad. Y, y eso no tuvo mucho futuro después del semestre, pues ya no hubo mucho más que hacer con el club. Pero de todas maneras, yo recuerdo con mucho cariño eso, este tiempo, porque las primeras conversaciones sí eran conversaciones muy honestas. Es decir, te sientas con tu amigo o con tu profesor o con tu alumno, da lo mismo, y empiezas a preguntarla y a guiarla a la respuesta, porque obviamente si eres profesor, vas a conocer un poco más que tu alumno, ¿no? Entonces vas guiándole a la respuesta, pero sobre todo con buenas preguntas. Eh, ¿Ok? El método socrático. Bueno, vámonos al otro. Es decir, hay 3 o 4 puntos que son importantes de Sócrates. Para Sócrates, la maldad es producto de la ignorancia. En tanto tú conozcas más, y esto ya lo veremos porque es una idea que coge Platón y la hace suya, de otra forma, pero la hace suya. Pero Sócrates dice, en tanto tú conozcas más, conoces más de lo que significa ser moral y ético, y haces mejor las cosas. Pero si tú conoces menos, eres más ignorante y por ende puedes tender mucho más a la maldad. A esto Sócrates le llamaba la virtud. Un hombre virtuoso es aquel que conoce más y porque conoce más se aleja de la maldad. Entonces, poniéndolo en términos un poco coloquiales, sería, en tanto tú conozcas más de las cosas, estudies más, tengas más información, más datos, sabrás que hay que alejarse sabrás que uno tiene que alejarse de la maldad y acercarse al bien. Pero si eres un ignorante y no sabes qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal, lo más probable es que te involucres en cuestiones que son malvadas. Sí, entonces el hombre virtuoso es este hombre que tiene el deseo de hacer el bien, pero porque conoce más.
A mí me parece, en términos generales, faltan ahí 2 o 3 elementos que uno podría criticarlos. Pero en términos generales pareciera ser eh, una proposición muy coherente, ¿no? Y me refiero a que si tú eres un niño y conoces menos y sabes menos, pues le quitaste el juguetito a tu amigo y sientes muy poco remordimiento, pero has robado. Pero tu remordimiento es muy poquito porque conoces menos. No pasa lo mismo que cuando eres grande. Conoces un poco más, ni tanto más, pero sí un poco más, ¿no? Y sabes con claridad que robar está mal. Y el hombre virtuoso sería aquel que sabiendo que robar está mal, pues se acerca a, a ese estamento moral, ¿no? Y claro, tú podrías pensarlo allí de cualquier otra forma, ¿no? Pero podríamos criticarlo también y yo me voy a saltar ahí un poquito, porque sí podríamos criticar a Sócrates también. Es decir, yo lo primero que se me ocurriría decir es, bueno, no necesariamente. Te encuentras con personas que jamás han estudiado y que son altamente morales. Ya será otra discusión plantear los números de cuánto, qué porcentaje. Pero claro, te encuentras con personas que nunca han ido al colegio, que sí son altamente morales. Y también te encuentras lo contrario, personas que han terminado sus estudios y no solo de la universidad, sino de doctorado y postdoctorado, y que son altamente corruptas. Y Sócrates me respondería, bueno, pero no estamos hablando de la educación formal, estamos hablando de la educación en conocer sobre la moralidad. Y entonces yo le respondería, bueno, eso es parte de la educación formal. ¿Te das cuenta? O sea, es decir, con Sócrates es una conversación constante para llegar a la verdad, ¿no? Ok, vámonos, pasémonos al otro punto. Si alguien quiere decir algo con gusto, ¿no? Y alza la manito y les escucho. Luego, lo otro, Sócrates también diría, o pues propondría, que el hombre virtuoso necesita comportarse como un hombre. Y no estamos aquí poniendo pues la idea de género o de sexo, sino la connotación de ser valiente. Es decir, un hombre virtuoso para ser virtuoso debe ser valiente. Déjenme, me detengo ahí un segundo, porque esta es una idea, claro, de Sócrates, pero que la ha tomado muchas otras personas. Y Mahatma Gandhi, que supongo que ustedes algún rato lo han escuchado, Mahatma Gandhi era este gran líder de la India que liberó a la India de Gran Bretaña sin un solo tiro. A ellos sí los mataron, claro. Eh, pero él fue uno de los promotores de la filosofía de la no violencia. Había tomado, y le gustaba, de hecho, él era hindú, ¿no? O sea, de la religión hindú. Había leído el Bhagavad Gita y las Vedas y todo esto. Bueno, eh, pero le gustaba mucho la Biblia y andaba de hecho con una Biblia bajo el brazo. Y él había leído el pasaje de la Biblia en la que menciona, dad la otra mejilla, si es que te ofenden, dad presentar la otra mejilla. Y él había dicho,
Bueno, presentas la otra mejilla no por cobarde. No, 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 no. Presentas por valiente. Porque requiere de mucha valentía seguir parado frente a tu agresor sin ser agresivo y sin huir y seguir diciendo la verdad. Ah, es que usted es un dictador y te pega en la cara. Seguir parado ahí sin responderle la agresión y sin huir y seguirle diciendo usted es un dictador y te pega en la otra mejilla. Claro, es casi una representación de lo que pasó con Jesús en el juicio, en su juicio, ¿no? ¿Es usted el Hijo de Dios? Le pregunta Herodes. Y le dice, sí, yo soy. Y lo abofetean. Luego va donde Poncio Pilatos. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí lo soy. Y lo manda a bofetear. Bueno, a bofetear de forma genérica, porque pasó mucho más que eso, ¿no? Entonces, Gandhi le da esta interpretación de la valentía, ser valiente. Y es una interpretación socrática realmente, ¿no? Es decir, el hombre virtuoso, Sócrates dirá, el hombre virtuoso debe actuar como hombre. Y ya lo hemos dicho, no tiene nada que ver con género, no tiene nada que ver con sexo, no, no, no. Lo que Sócrates se refiere es que tiene que ser valiente para ser virtuoso. Es decir, ser lo suficientemente valiente para alejarte de la maldad. De hecho, podrías tener la interpretación contraria. Eres lo suficientemente cobarde para acercarte a la maldad. Ah, que tú eres una persona casada, ¿no es cierto? Y has salido con tus amigos y resulta que uno de tus amigos pues ha traído a sus amiguitas. De acuerdo a este contexto, serías un cobarde si aceptas acostarte con una de esas amiguitas. Pero te convertirías en un hombre si valientemente decides decir no. ¿Okay? Sí, Tatiana, por favor. Dicen, yo tengo una pregunta. Sí. Que estaba hablando de Herodes y decía que, o sea, Jesús había muerto por traición a Roma, pero en la Biblia también habla sobre que él murió por nuestros pecados y en esa parte estoy un poco confundida. Dime otra vez, Tatiana, no entendí muy bien. Es Es que, decir, estás refiriéndote. Ok, dime, te escucho, por favor. es que en el libro estaba leyendo y ahí decía que Dios fue condenado por traición a Roma. Ujú, Y su castigo fue la crucificación. ujú. Pero en una parte de la Biblia también dice que, o sea, él había muerto por nuestros pecados, por los para salvarnos a nosotros. Ujú. Entonces, en esa parte estoy un poco confundida. Ok, sí, bueno, vamos a hacerlo también de forma hermenéutica. En todos los relatos de los evangelios te encuentras que Pilato no quiso matar a Jesús, en principio, porque no lo encontraba culpable de nada. Pero como una opción política para que el pueblo no se alce en contra de él, decide aceptar crucificarlo.
Entonces, claro, entiendo, porque no es el único. Tendrás con muchos libros que te dirán, bueno, Jesús fue crucificado por haberse alzado en contra de Roma. No es verdad. No, no es verdad. Jesús no armó una guerrilla. Jesús no quería derrocar al Imperio Romano. No. De hecho, todo lo contrario. Cuando le muestran una monedita, le dicen, bueno, ¿debemos o no debemos pagar impuestos? Jesús le dice, ¿de quién es la cara que está en esa moneda? Ah, es del César. Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y una interpretación teológica de Charles Ellicott de este pasaje sería, claro, es que la cara de la que está en la moneda es de César y tienes que dar a César lo que es de César. Pero la cara que llevas tú es de Dios, porque tú eres el hecho a imagen y semejanza, entonces tú debes entregarte a Dios. ¿Okay? Bueno, entonces entiendo, no es eso cierto. No hay ninguna intencionalidad de derrocar al Imperio Romano. Y esa es una interpretación que también lo hace, por cierto, por si acaso lo hayan escuchado por allí, la teología de la liberación, que es esta adaptación comunista de las enseñanzas cristianas. En esta adaptación comunista te encontrarás que se promulga que el reino de los cielos está lleno de los pobres, porque Jesús dijo que estaba lleno de los pobres. Como yo soy muy crítico con esas cosas, en algún momento tuvimos algún congresillo por aquí y se dijo esta barbaridad y no pude contenerme. Muchas veces yo me contengo y muchas veces me quedo callado porque no veo la pena. Entonces, pero en esta vez no me pude contener. Ya cuando hubo la opción de preguntas y respuestas, pues cogí el micrófono y le dije, bueno, eso es una pésima interpretación de las escrituras. Porque el pasaje, les decía, el pasaje al que ustedes se están refiriendo es Mateo 8. Creo que es 8:5, me parece. Y Jesús nunca habla de los pobres de forma física, de forma monetaria, de forma económica. Jesús lo que dice es, benditos los pobres de espíritu, porque de ellos está lleno el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Claro, luego ahí alguien cogió el micrófono y me respondió, sí, pero mira lo que hizo Jesús. Jesús fue al templo y sacó a la gente del templo con el látigo y demás. Y, y creo que hicieron mal, porque yo les pregunté, ¿puedo responder o no? Miren, sí, responda. Bueno, cogí el micrófono otra vez y dije, pues otra vez, una muy mala interpretación. Muy mala interpretación. Lo que pasaba dentro del templo es que los líderes judíos, o sea, tú ibas al templo para entregar algún animalito en sacrificio por tus pecados. Pero ¿qué hacían estos líderes del templo? Estos líderes del templo lo que hacían era coger este animalito, encontrarle algún pequeño problema y decir, no, no es suficiente, pero nosotros sí tenemos animalitos aquí. Ven y compra aquí con nosotros. Dame un segundo. Estoy en clase. Ya. Compra con nosotros, cómpranos a nosotros. Claro, lo que se había convertido la iglesia era un mercado. Contra eso está yendo Jesús. Pues no lo ves nunca armando una guerrilla en contra del Imperio Romano. De hecho, te encuentras en Romanos 13, que Pablo está diciendo a las iglesias en Roma, sométanse a sus autoridades. Hay mucho que hablar de eso, muchísimo. Pues lo voy a dejar ahí. Ok, Tatiana, ¿algo más?
No, Lisa, está bien, gracias. Ok. Gracias, Tatiana. Entonces nos quedamos con, de Sócrates. Déjeme, solo digo una cosita más de Sócrates. Bueno, les he dicho esto de Mahatma Gandhi, ¿no? Cómo él interpretaba este pasaje. Unas pocas decenas de años después, vive uno de los grandes líderes religiosos y políticos en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Este personaje está aquí, ¿no? Martin Luther King Jr. fue el que armó rebeliones por el derecho de los negros. Pero, ahí es un pero grandísimo. Ninguna de estas rebeliones fue armada. Ninguna de estas rebeliones iba a dañar, ¿no es cierto?, el centro histórico o a quemar los edificios o no dejar trabajar a la gente o destrozar los buses. No, no. Ninguna de estas rebeliones. Todas fueron rebeliones pacíficas. Pero inteligentes, muy inteligentes. En algún momento, si es que ojalá nos dé el tiempo, en alguna otra ocasión les cuento qué cosas él hizo. Era extremadamente inteligente. Era doctor en teología, de hecho, y era pastor en la iglesia. Pero bueno, a Luther King le gustaba muchísimo Mahatma Gandhi y estudió mucho de Mahatma Gandhi, pero él le dio una interpretación diferente al mismo pasaje bíblico que lo hemos utilizado para entender a Sócrates, ¿no? Ser valiente. Tienes que ser valiente para comportarte como hombre, para comportarte de forma valiente, ¿no? O sea, para no ser inmoral. Okay. Bueno, Luther King Jr. le dio otra interpretación y le dijo, bueno, no ponemos, o sea, sí ponemos la otra mejilla, no porque seamos valientes, porque nos morimos de miedo, sino que ponemos la otra mejilla porque amamos a la otra persona. Claro, un ejemplo de esto sería como, por ejemplo, una mamá viejita que le está diciendo a su hijo borracho y que no le gusta trabajar, que es un parásito de la sociedad, le está diciendo sus cosas. Y este hijote, como ya está grandote y tiene toda la energía del mundo, le pega a su mamá, pero la mamá al día siguiente le vuelve a decir lo mismo, no porque es valiente, no porque es valiente, sino porque ama. Deme un segundo, aquí yo quiero abrir el famoso discurso de Luther King Jr. que se llama I Have a Dream. No sé si sea este, no nos demoramos mucho. Déjenme ver si es que es este de aquí. Sí, y creo que está traducido. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y migrar con su familia como... Escuchémoslo un So segundo. even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. ¿Qué pasó aquí? It is a dream deeply rooted in the American. Okay. ¿Están viendo algo, chicos? ¿O soy solo yo que está todo en negro? Cuando sea... Ahí ya se ve. Ok, gracias. Bueno, Luther King había armado una marcha grandísima, pacífica, completamente pacífica, a Washington. Y cuando fueron a Washington, este fue el discurso que dio. Es un discurso más largo, obviamente, pero esta es la parte central. Espero que sea esta. Vamos a ver. Even though
we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Not at all, socialism, segregation, civil rights. Heat of oppression be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Dr. King, in some areas there will be an easing of demonstrations where there is. One day right now in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. Ok. Bueno, y me demoraba un poquito allí. Hay mucho que decir de Luther King Jr., mucho, mucho. Pero bueno, por el momento me quedo allí. Finalmente Sócrates fue asesinado. Bueno, entró en juicio. Hay de hecho un diálogo que es muy interesante que pasa en el juicio de Sócrates y se llama La Apología de Sócrates. Ojalá la puedan leer, está de forma gratuita en internet, lo pueden encontrar en cualquier página, pongan Apología de Sócrates. Les llevará 30 minutos leerlo, pero tienen que leerlo otra vez. Esto es uno de los libros que uno tiene que leer sí o sí, ¿no? Bueno, en la Apología de Sócrates te cuenta Platón de que lo acusaron de haber estado pervirtiendo la juventud y que estaba trabajando en conjunto con los demonios. Sócrates, en una muy interesante discusión que tiene dentro de la cárcel y que luego tiene con los jueces, les demuestra de que eso no es verdad y solo lo hace con preguntas y respuestas. Pero finalmente Sócrates les dice al jurado, con Fedón también es, de hecho es el interlocutor de Sócrates, Sócrates dice, bueno, pero si ustedes creen que matándome están haciendo bien a la sociedad, acepto mi condena. Y aceptó la condena de forma voluntaria. Tomó, si no estoy mal, fue cicuta y falleció. ¿Sí? Y se acaba el gran legado de Sócrates. Sócrates se cree que fue una persona muy fea. Pero es que escribió mucho sobre la belleza. Esta es yo les decía algún rato, si ustedes, supongo que sí han cogido alguna clase de lógica, que se llama la falacia ad hominem, ¿no? O la falacia de autoridad, cualquiera de las dos, sobre todo la segunda diría yo. Es que como yo soy, ¿no es cierto?, cualquier cosa, entonces solo yo sé. Esa es una falacia.
Es la falacia de autoridad. Porque yo tengo la autoridad, solo yo puedo decir. ¿Mm? Y este es el ejemplo que nosotros dimos algún rato con Sócrates. Ah, es que yo como soy la última Coca-Cola del desierto, solo yo puedo hablar de belleza. No, no, no y 3000 veces no. Un feo puede hablar de belleza, como un hombre puede hablar de feminismo, como un hombre puede hablar del aborto o como un ateo puede hablar del catolicismo. Ok, vámonos a Platón. Bien, anoten por favor ahí las fechas. Bien, Platón, claro, ustedes saben, fue discípulo de o estudiante de Sócrates. Cuando Sócrates muere, Platón pues toma, claro, el liderazgo de la filosofía en Atenas eh, y crea la academia, ¿no? La academia que era una, justamente creo que está acá, de ahí viene el término academia. De hecho, era una escuela de filosofía. ¿Sí? Ustedes nos han preguntado alguna vez, ¿por qué todos los profesores se les llama PhD? Bueno, que el PhD es Philosophy Doctor. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento está basado en la filosofía. Que entonces tú eres un Philosophy Doctor en lo que sea. Puede ser en historia, puede ser en... puede ser en educación o en política o en lo que quieras, ¿no? Vamos, déjame lo pongo acá rapidito. Sí, Doctor of Philosophy si está al revés o si no Philosophy Doctor. Entonces, porque es el último grado, el grado superior, está, ¿no? El grado superior de lo que conoces en algo específico. ¿Okay? Entonces, la academia, por eso decimos, en la academia mencionamos es toda la universidad, la academia, pero la academia es una escuela de filosofía que la organizó Platón. Bueno, Platón se metió en muchas cosas, desde la belleza hasta el alma, la verdad, la moralidad, cuestiones matemáticas también, de hecho, en muchas cosas se metió Platón. Lo que voy a discutir hoy un poquito es sobre todo sobre su apreciación de la política y del alma del ser humano, porque son quizá la parte central de sus conceptos. ¿Okay? Platón escribió una narrativa muy chiquitita que, que se lo conoce como la alegoría de la caverna. Entonces yo las voy a ir contando mientras ustedes van viendo la imagen. Bueno, Platón cuenta en esta alegoría que, bueno, hay una sociedad
que vive dentro de una caverna. En esta caverna, pues nadie se da cuenta que han sido encadenados, porque nacieron así, entonces no se dan cuenta que han sido encadenados, y lo único que están viendo es dentro de la caverna, están viendo a la pared de la caverna, eso es lo que están viendo, pero por detrás de ellos, pues hay un fuego, ¿no? Por el cual todo lo que pasa por detrás, lo único que se puede ver es las sombras proyectadas en la pared que está dentro de la caverna, ¿sí? Y entonces esta sociedad crece así, viendo las sombras como cuestiones verdaderas y reales, viendo las sombras como cuestiones reales, ¿no? Esta es la verdad. Un día específico, una de estas personas logra salir de la caverna y sale de la caverna y se da cuenta que las cosas que estaba viendo dentro de la caverna eran solo reflejo de las cosas reales y verdaderas que estaban por fuera. Entonces, lo que veían de un caballo, de hecho, ese es uno de los ejemplos más utilizados por Platón. Bueno, el caballo que está ahí en la sombra es solo una representación de la idea perfecta de caballo o del caballo perfecto que está por fuera. Que yo veo un águila. Bueno, esa águila, esa sombra del águila es simplemente una representación del águila verdadera que está por fuera de la caverna. ¿Sí? Y así no únicamente las cosas materiales, sino también las ideas. Ah, que yo tengo esta idea de justicia. Bueno, esa idea de justicia es solo una representación de la idea de justicia perfecta que está por fuera de la caverna. Entonces, esta persona que ha salido, que está fuera de la caverna, se da cuenta que las cuestiones que está viendo no son reales, vive algún tiempo por fuera de la caverna y un día específico decide regresar. Y regresa a su comunidad, regresa a su nación y les empieza a contar que las cosas que están viendo no son verdades. Que lo que ven no es la verdad, sino que es solo el reflejo de esta idea perfecta. Bueno, se genera una conmoción en la caverna, se genera toda una revolución dentro de la caverna y deciden matarlo. Y lo matan. Y la alegoría termina allí. Bueno, Platón utiliza esta alegoría para fundamentar sus ideas psicológicas y luego políticas. ¿Sí? Bueno, dirá, lo que pasa es que solo a través de la educación puede uno, ahí está la idea de Sócrates, mira, lo que te había dicho, ¿no? La idea de Sócrates la coja Platón, pero lo hace suya de su propia forma. Solo a través de la educación puedes salir de las ilusiones que tienes en la comunidad, lo que te han contado. Ah, no, es que mi mamita sí se salvó con la limpieza del cuy. Ah, es que si tú botas esta moneda 7 veces en el río, tendrás buena suerte y todas estas cosas que te cuentan por allí. Bueno, a través de la educación, mira Platón, conoces las cuestiones y las realidades, conoces la verdad, que claro, cuando regresas a la caverna, cuando regresas a la comunidad o regresas a donde quieras regresar, donde has vivido, se convierte en una conmoción. ¿Cómo así este viene a criticar a nuestra sabiduría ancestral? ¿Cómo viene este a criticar lo que hemos creído aquí desde siempre? Y claro, lo que te verás es prontamente discriminado, prontamente acusado
prontamente perseguido y prontamente expulsado. ¿Mm? Pero claro, Platón dirá, bueno, es a través de la educación, es a través del encuentro con las ideas perfectas que esta persona es el único capaz de gobernarnos. A esta persona Platón lo llamará el filósofo rey, porque es el que conoce qué significa justicia, qué realmente significa democracia, qué realmente significa amor. Y como es este el que conoce, es el que nos debe gobernar. Sin embargo, hay una paradoja. Y la paradoja es que nunca nos podrá gobernar. ¿Y por qué nunca nos podrá gobernar? Porque todos se alzarán en contra de él. Si ven, si es que ustedes logran atisbar ahí un poco, hay cierto paralelismo con la narrativa cristiana. De hecho, después, ya en el siglo IV, aparecerá un gran pensador que se llamará Agustín de Hipona. Este Agustín de Hipona, pues tomará algunas ideas platónicas para entender el cristianismo, porque sí son un poco similares en la superficie. Ya en el centro y en los fundamentos son muy dispares. Pero en la superficie tú dirás, sí, sí, son similares. Ah, es que este trigueñito como yo, es muy igualito al trigueñito que acaba de pasar por acá. Sí, sí, somos muy similares, claro. Pero los fundamentos son diferentes. Los fundamentos de mi persona son diferentes a los fundamentos de persona de aquel trigueñito que está pasando por el frente de la casa. Algo parecido con la idea platónica del cristianismo. Son muy similares, pero de forma superficial. En las cuestiones que importan en los fundamentos son muy diferentes. Ok. Entonces, tienes el filósofo rey. Como ya te podrás dar cuenta, empezamos ya con la parte política. Es el filósofo rey el que nos debe gobernar. Ahora, ¿qué tipo de gobierno debe ser? Antes de responder eso, Platón se mete en la persona porque dirá, el gobierno es la representación de la persona. Y dentro de la persona te encuentras que tienes, él lo llama caballos. Tienes dos caballos. Un caballo que es el caballo de los apetitos y un caballo que es el espíritu. El caballo de los apetitos es aquel que te jala a cada instante por tu carnalidad. Ah, es que me tengo que levantar a las 7 de la mañana. No, 10 minutitos más. No, media horita más. Ah, te terminas levantando a las 11. Ese es el caballo de los apetitos. Ah, es que tengo que hacer la tarea, tengo que leer esta lectura hoy. No, leer el título, ya mañana lo hago. Y viene mañana y digas, el fin de semana lo hago. Viene el fin de semana y dices, voy a ver si alguien tiene un resumen por ahí ya hecho. Y luego dices, voy a ver un video, a ver si me ayuda. Ese es el apetito, ¿no? O sea, la carnalidad, ¿no? Pero Platón dirá, también tienes el otro caballo, que es el caballo del espíritu. Entonces, este espíritu es aquel que dice, hay que levantarse a las 7 de la mañana. Sí, señor, sí. Se levanta a las 7, sí o sí. Hay que leer este artículo. Sí, se lee, sí o sí.
Se muere medio mundo, se acaba el universo, pero yo leo el artículo. Ah, es que tengo que ir a trabajar, vengo muy cansado y luego tengo que hacer mis tareas. Sí, Señor, se lo hace. Sin discusión, sin ninguna reprensión, sin ninguna justificación. Se lo hace. ¿Sí? Y entonces Platón dirá, la persona está en un constante, la mente dirá él de hecho, está en un constante tira y afloja con estos dos caballos. Te encuentras con personas entonces cuyo caballo más poderoso son los apetitos. Y te jalan los apetitos siempre. Es lo más poderoso. Ah, es que tengo que hacer la tarea. No, mañana lo haré. Ah, es que hoy tengo que bañarme. No, mañana lo haré. Es el que se queja siempre, ¿no? Ah, no leíste la tarea, ¿no es cierto? Y al día siguiente el profesor te pregunta, bueno, ¿quién me puede hablar de la tarea? Ah, profe, es que esa lectura tan larga. Ah, es que esa lectura tan complicada. Ah, es que es el que se queja siempre. Siempre se está quejando. Tiene los apetitos a flor de piel, ¿no? Pero también, Platón dirá, también te encuentras las otras personas, cuyo caballo más poderoso es el espíritu. Y tú le dices, mañana nos reunimos 7 de la mañana, él te llega 10 para las 7. En punto, está ahí. Ah, que el profesor te ha dicho, tenemos que leer este artículo. El que tiene el espíritu, el caballo del espíritu más fuerte, no ha leído solo ese artículo, sino que ha leído otros, ha visto unos videos y ha tenido otras opiniones. Es aquel que te dice, ah, en el trabajo, en este trabajo tenemos que llevar estos 10 ladrillos a este lugar. No te lleva solo los 10 ladrillos, sino que también te limpia el lugar. Esas son las personas con el caballo más poderoso que es el espíritu. Pero Platón dirá, hay ocasiones en los que tenemos que jugar con el uno y el otro caballo. Que tienes que hacer la tarea, pero se te acabó de morir la mamá y tienes que ir al funeral. Pues no vas a coger al caballo del espíritu. No, 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 no. Tienes que dejarlo allí. Tienes que coger el otro caballo y tienes que ir al funeral aunque tengas que hacer tu tarea. ¿No? Pero pasa lo contrario también, dirá Platón. Te encuentras con ellos del apetito. Ah, es que mi novia me ha invitado a la fiesta de su cumpleaños, tengo que ir, pero tengo mañana examen. No, no, déjala a la novia allí, ella podrá esperar. Coges al caballo del espíritu, lo haces tuyo y dices, no, hoy tengo que estudiar. ¿Sí? Luego, coges esta división, la división de la persona, esta división psicológica, y Platón la extrapola al gobierno. Y te dirá, bueno, los apetitos son aquellas personas del pueblo, él lo llamará los artesanos, pero son aquellas del pueblo que se quejan de todo. Ah, es que me han subido la gasolina. Ah, es que no hay trabajo. Ah, es que la criminalidad. Es que... ¡ah! Y luego te encuentras los otros, dirá Platón, que son los de las Fuerzas Armadas. Hay que levantarse 4 de la mañana. Sí, señor, sí, se lo hace. No pueden dormir toda la noche porque tienen que cuidar a este hospital para que no vengan los manifestantes y quemen el hospital. Sí, señor, se lo hace. No dormimos hoy. Y entonces, Platón dirá, el gobierno, la representación de la persona. Tienes aquellos que se quejan todo el momento, que se ponen apetitos,
Tienes aquellos que obedecen todo el momento, que es las Fuerzas Armadas, pero necesitas el jinete, necesitas la mente, aquel que piense, aquel que sepa cómo liderar estos caballos. A él, Platón le llamará el filósofo rey. ¿Quién es este filósofo rey? Aquel que se ha educado lo suficiente, que ha podido salir de la caverna, que conoce las ideas perfectas en este mundo que él lo llama el mundo de la caverna y el mundo de las ideas, el que conoce las ideas perfectas, el que puede gobernar. Y sin embargo tienes la misma paradoja. Aquel que puede gobernar nunca podrá gobernar. Bueno, en el caso de la filosofía política de Platón, Platón, por ende, no estará de acuerdo con la democracia. Si alguien les dice por ahí, ¿de dónde salió la democracia? Salió de Grecia. Sí, sí, Grecia era muy democrática, ya lo vamos a ver. Pero los principales pensadores griegos estaban en contra de la democracia. En el caso de Platón, Platón estaba en contra de la democracia porque él diría, van a elegir a cualquier idiota de la caverna para que nos gobierne. ¿Cómo puede eso ser racional si el que debe gobernarnos es aquel que ha sido educado lo suficiente para conocer las verdades? Aristóteles y Sócrates también estaban en contra de la democracia. Bueno, aquí hay que hacer como un paréntesis un poco mediano. La democracia en Grecia era muy diferente a la democracia actual. En la democracia actual tenemos 3 o 4 ideas que son fundamentales. El Estado de Derecho, que significa que todos estén debajo de la ley. La división de poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. La libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la protección a la vida. Todos deben ser protegidos en su vida. ¿Okay? Y obviamente las elecciones. Que haya elecciones pues, periódicas para elegir al que queremos que nos gobierne. De todas estas, las que Platón y Aristóteles y Sócrates estaban pensando eran en las elecciones. Las otras no existían como ideas. Por eso la democracia en Grecia es muy diferente a la democracia actual. ¿De dónde salieron las ideas democráticas de Grecia? Sí, sí, pero solo un punto de ellos. Las otras ideas de la democracia que tenemos actualmente no salieron de Grecia. Salieron del siglo XVIII, del movimiento de la Ilustración. Bueno, entonces, ¿por qué Platón estaba en contra de esto? Porque claro, si todo era votación, el que ganaba era la mayoría, aunque esté en contra, aunque sea incorrecto o aunque esté equivocado. Ganaba era la mayoría. Platón estaba en contra de la democracia por esto, pero también estaba en contra de la democracia porque decía que era muy lenta. Que debemos ponernos de acuerdo con el uno, con el otro, transar, dar algún tipo de negociaciones y demás para poder tener una mayoría. Eso es demasiado lento para tomar decisiones que son fundamentales, trascendentales para una nación. ¿No? Entonces Platón estaría igual que Aristóteles, igual que Sócrates. Platón estaría a favor de la aristocracia.
y de los sistemas políticos aristócratas. Es decir, porque son aquellos que tienen el dinero y tienen el tiempo de estudiar más los que nos deben gobernar. Sí, Natalie, por favor. O sea, entonces la democracia en Grecia solo era para la clase alta en cuestión. Bueno, ya lo vamos a ver en la practicidad, en la forma práctica ya lo veremos, espero que la próxima clase. Las democracias eran diferentes, la democracia de Atenas era diferente a la de Esparta, por ejemplo. En Esparta, si no tenías tú una educación militar, no podías votar. Todos tenían que pasar en una educación militar y esta educación militar duraba desde los 7 hasta los 30 años. Y recién cuando salías de la educación militar, ahí podías votar. Entonces lo podían hacer los hombres libres, también los aristócratas, también lo podían hacer del pueblo, ¿sí? Pero solo podría ser elegido para la Asamblea Nacional, no para ser rey, porque los reyes vienen se los hereda, ¿no? El reinado se hereda. Entonces, sí hay una mezcla ahí un poco rara, pero ya lo veremos, ¿no? Ya llegaremos allá. Esto es solo como de forma teórica, que es lo que estos pensadores creían que debería ser. Uy, ya son casi la 1. Nos hemos llevado tanto tiempo. Bueno, termino ahí con Platón. ¿Alguna otra duda? Gracias, Natalie. Si quieren decir a alguien más algo. Bueno, Belén, no importa, ya lo voy a tomar este momento en cuenta, ¿sí? Para la asistencia. Y Mónica, recién veo tu mensaje. La momificación, bueno, hazme acuerdo a la próxima clase. Lo podemos ver sobre los procesos de momificación, que eran procesos muy cuidadosos, les llevaba mucho tiempo y eran únicamente posibles cuando el muerto, el que había muerto, solo estaba horas de muerto. Ya después era imposible hacerlo, y de hecho es imposible hacerlo hasta ahora. Pero si me hacen acuerdo, por favor. Gracias, Mónica. Sebastián. Sí, cuando usted se refirió a esta idea de los caballos de la carnalidad y el espíritu, ¿no es cierto que tal vez estamos refiriéndonos a la dualidad? Porque lo que más recuerdo es que Platón hizo o sea, planteó lo que es la dualidad y esto le sirvió a lo que fue San Agustín para poder plantear lo que era el bien y el mal, podríamos decir algo así como un tipo maniqueísmo. Y creo que también en una de sus obras creo que se veía reflejado eso, creo que era, no me acuerdo cómo más o menos era, pero era una obra que hablaba sobre dos ciudades. Sí, Sebastián, está bien. La dualidad es la idea principal de Platón, pero la dualidad vista, sí, lo podemos ver en el caso que tú lo mencionas, pero sobre todo en el caso de la existencia del mundo de las ideas y el mundo terrenal, el mundo de las sombras. Porque Agustín escribe un libro que se llama La ciudad de Dios. Agustín en la ciudad de Dios plantea que hay una ciudad de los hombres y hay una ciudad de Dios. Entonces muchos creen que Agustín ahí fue influenciado por Platón. Pero, como yo les decía, superficialmente son similares. En los fundamentos son muy diferentes. La ciudad de Dios es aquella que está sin pecado. La ciudad de los hombres es aquella que está llena de pecado. Para Platón, la idea de pecado no existe. Y es una de las diferencias trascendentales. Ok, gracias, Sebastián. Es muy buena acotación. Ok, déjenme, hago esto rapidito. Ronnie. Presente. Gracias, Clever. Presente, profe. Gracias, Jocelyn. Jocelyn. ¿No está? Luis Felipe. Presente, profe. Gracias, Natalie. Presente. Gracias, Yesenia. Presente, profe. Gracias, Edgar.
Edgar sí estaba, ¿no? Sí, Edgar sí estaba porque lo hizo una acotación también. Denix, Presente. gracias Francis, Presente, profe. gracias Mónica, Presente, buenas tardes. gracias María Belén, Presente, Licen. gracias Kevin, Presente, Licen. gracias Camila, Presente, Licen, buenos días. buen día Julio Andrés, Presente, Licen. gracias Diana, Presente, Licen. gracias Alexander, Presente, profe. gracias Daniela, Presente, Licen. gracias Tatiana, Presente, Licen. gracias Joner José, Presente, profe. gracias Alex, Presente, buenas tardes. buenas tardes Denis, Presente, Licen. Buenas tardes. buenas tardes Kevin, Presente, Licen, buenas tardes. buenas tardes Yadira. Yadira. No está. Gracias, Mónica. Sí le puse a... Oh, ya estás, Yadira. Ahí te veo. Ya te pongo. Le puse a Cela y Yadira ya está. Gracias, chicos. Nos vemos el día miércoles. No se olviden de sus tareas, por favor. Un abrazo, una buena tarde. Hasta luego, profe. Profe. Bueno.